acompaña en este programa TV Así Tu Voz, doctor Francisco Bautista, quien ya creo que es la cuarta vez que asiste a este programa desde que comenzamos. Esta vez, la segunda parte de lo que es el aprendizaje, tópico que lanzó el mes pasado. Como bien ustedes saben, el doctor Mena Bautista, graduado de la Universidad Pedro Enrique Sureña en la República Dominicana, y se entrenó como médico internista en el Hospital Brown de posteriormente se especializó en gastroenterología en el mismo hospital y posee una certificación de medicina integrativa de la Universidad de. Actualmente tiene su práctica en Florida y qué más nos queda decir que agradecerle una vez más es, estos conceptos innovadores que él impacta. Buenas tardes, doctor Bautista. Saludos a todos y de una vez entrando en la segunda parte del aprendizaje acelerado, quería decir un par de cositas que no pude decir en la primera vez. Y quiero empezar por el final para que nos dé tiempo a ver lo más importante. Y este es el punto número 10 de esta segunda parte. Y estas son, para fines de registro, estas son varias de las técnicas que hay en aprendizaje acelerado, de las cuales voy a compartir un par ustedes saben que la imaginación es vasta y no tiene límites, y uno mismo puede hacer su metodología, como por ejemplo las tres últimas: el método medalaganario, el método de los países y el método de las celebridades. Si nos da tiempo, lo voy a compartir con ustedes. Pero quería hablar un poquito del estado de alerta relajada, de la palabra clave como algo fundamental en la tabla de contenido de un libro, mayormente de un libro de medicina o un libro de derecho o un libro de cualquier disciplina que tenga, ¿verdad?, su tabla de contenido. ¿Qué es la visión periférica? ¿Cómo nos podemos ayudar? ¿Cómo podemos acelerar el paso con respecto al estudio? ¿Qué es un mapa mental? O repasar lo que es un mapa mental. Y me gustaría hablar un poquito de lo que es la lectura sintópica también. En la primera parte vimos lo importante o lo que es esa alerta relajada. Y cogemos el caso, por ejemplo, del león cuando está en búsqueda de su presa, ¿no? Cualquiera diría que él está muy tenso, eh, pero no es así. El león está relajado y está enfocado en su presa. O sea, él está alerta, pero está relajado a la vez. Y para el aprendizaje acelerado esto es significativo, porque cuando uno está alerta y está relajado, es muy probablemente que entre en estado alfa, de esas ondas lentas que hay en el cerebro, que a diferencia de las ondas beta, que son las ondas de que estoy despierto, de que estoy tenso, de que estoy ansioso, son las ondas que reflejan al sistema simpático del cuerpo humano, que es aquel en el cual fight or flight, como se dice en inglés, o peleas o huyes. Entonces esa onda es muy importante que la logremos mientras vamos a estudiar, porque cuando entramos en un estado de relajación es mucho más fácil la adquisición de la focalización en lo que estamos estudiando y por ende la entrada de esos datos que queremos almacenar en nuestro cerebro. Quiero muy brevemente dar un poquito de homenaje a varias figuras, como a Sócrates de Atenas, que me ha enseñado mucho, lo mismo al poco respetado padre ya de la medicina, Hipócrates de Cos, poco respetado para muchos, pero verdad, es una figura muy representativa para otro grupo también bien grande de nosotros los profesionales de la salud. Quiero dedicarle dos líneas a mi primer maestro, que fue un pastor evangélico que me enseñó lo que era sabiduría, que yo no entendía porque yo tenía apenas 4 años, y a mis profesores del Colegio San José de Calasanz, ahí entre ellos la profesora Nidia, Tiburcio, los padres del colegio, el padre Jesús, Sacedón, Monzó,
Escrivá, etcétera, y demás profesores. A la UNFU, a esos profesores que fueron estandartes para mí, todos ellos, la doctora Suazo, el doctor Gautier, Teófilo Gautier, que fue profesor de muchos de ustedes quizá, el cardiólogo, el doctor Staffel y el gran Mariano de Filló y el doctor Mejía, pediatra. Por supuesto a mis padres, Francisco Germán Bautista y Lucila Mena, a mis 6 hijos y a mis 4 nietos y a todos los niños del mundo. Empezamos de una vez con un mini taller, aplicación práctica. Cojan papel y lápiz en este momento, que vamos a hacer el primer ejercicio. Y anótenlo porque, ¿verdad? Como parte del mini taller, vamos a hacer preguntitas, que es parte del método socrático, porque Sócrates, ¿verdad? Se juntaba con sus discípulos y él no era que daba la clase, eran los discípulos que daban la clase fundamentalmente, de manera tal que él, sin saber y sin querer queriendo, nos demostró lo que era educación versus enseñanza. Entonces, esas 10 palabritas, véanla 30 segundos ahí. Traten de memorizarla. Le voy a dar 60 segundos. 60 segundos. Las 10 palabras que están ahí. Humo, tos, res, teatro, brinco, béisbol, arete, bizcocho, llueve y pez. $15 segundos más para que la escriban o para que la memorice más bien. Ok, entonces, ¿qué vamos a ver en la segunda parte de este proceso de aprendizaje acelerado? Vamos a ver la definición una vez más de lo que es aprendizaje acelerado, cuál es esa diferencia entre educación y enseñanza, qué es el método socrático, cuáles serían los propósitos de aprender aceleradamente, ¿verdad? Número 5, vamos a hablar de la técnica del 528, 528. Vamos a ver qué es neurogénesis, hiperplasticidad, cuáles son los pilares de la salud global, que son los mismos pilares de la salud de su cerebro, cuáles son los archienemigos de su salud global, que también son los enemigos mismos de su cerebro. Veremos el concepto de disfunción endotelial, su importancia con respecto a la demencia y a la disminución de nuestra capacidad de aprendizaje, y veremos algunas comidas para el cerebro también. Estas son las técnicas que ya les mencioné al principio, que las vamos a repasar al final. Bien, en cuanto a esos primeros 4 puntos, básicamente y sencillamente, si tenemos un corto tiempo y queremos bien utilizarlo, aquí entra la definición de aprendizaje acelerado. Los estudiantes que quieran completar cursos en un periodo de tiempo más corto, se pueden hacer del aprendizaje acelerado y sus técnicas, ¿verdad? Para preparar los exámenes para pasar el ECFMG o USMLE, para pasar el Board de Medicina Interna, para pasar cualquier examen de esos difíciles que hay en leyes, que son cuchumil leyes. Esto es fantástico para aplicarlo. Enseñanza versus educación. ¿Cómo se definen? Bueno, la enseñanza es un acto, como dice ahí, de una persona, ¿verdad? Un profesor, que transmite a otra persona que es alumno los conocimientos que quiera traer. En esta enseñanza, básicamente implica que se para un individuo a darle una clase y una vez se termina la clase, con poca participación del estudiantado, nos vemos porque ya la clase se acabó. Tal vez es muy simplista mi definición, pero cuando hablamos entonces de educación, ya hay la cosa más amplia. Ya en educación se envuelven básicamente los 5 sentidos del que está escuchando. Ya el niño tiene que expresar y dar
parte de la clase, ya eso es educación. Cuando el niño es el que le enseña al profesor, ya estamos hablando de educación dentro de una de las definiciones, ¿verdad? Porque yo no soy especialista en educación, pero sí tengo entendido que eso es parte de la definición. Entonces, cuando somos niños, cuando somos bebés sobre todo, nosotros exploramos y hacemos todos los desórdenes de la vida, incluyendo bregar con ese producto marrón que viene de nuestro intestino. ¿Qué pasa? Que el bebé, el niño que está gateando todavía, es el mejor de los investigadores. ¿Por qué? Porque hace uso temprano de lo que muchos adultos no hacemos cuando estamos investigando o tratando de aprender algo. El niño aprende aceleradamente. ¿Por qué? Porque utiliza el vehículo más fácil, gratis y cómodo que él encuentra, que son el uso de los 5 sentidos, de sus ojos, de su olfato, de su paladar, ¿verdad? De su oído y de su sentido en la piel. Ahí él es un gran investigador. Entonces, recordando lo que hablamos en el pasado, una vez, estos grandes hombres como lo fueron Hipócrates, el padre de la medicina, Sócrates, Platón y Aristóteles, muy posiblemente Hipócrates los conoció a ellos, ¿verdad? Porque sabemos que Sócrates fue el maestro de Platón y Aristóteles, o sea que esos tres primeros de izquierda a derecha, ellos se conocían, pero se cree que Hipócrates también conoció a toda esta gente. Entonces, le traigo a colación eso porque en esos tiempos, y estamos hablando de 300, 400 años antes de la era cristiana, sin saber, como les dije, el gran Sócrates estaba más que enseñando, estaba educando, porque de eso luego se trató la definición de lo que era el método socrático, que es un diálogo argumentativo y cooperativo entre individuos. Entonces, para mí yo veo y creo ver a Sócrates que estaba sentado bajo un flamboyán ahí con fresco, le estaba dando el sol, la sombra a todos sus discípulos, y los discípulos eran los que le decían a él lo que ellos pensaban sobre el tema. Eso es educación y no enseñanza. Sócrates no iba allí a darle una cátedra de 2 horas, no, él dejaba que los discípulos dijeran lo que tenían que decir. ¿Cuáles son los propósitos de este aprendizaje acelerado? Bueno, número 1, completar el estudio de cualquier disciplina que nos guste en el tiempo, en el limitado tiempo que tenemos para lograr eso. Número 2, evitar, y esta es una de las que yo encuentro más importante, evitar el abandono de una carrera que nos gusta o de alguna que no nos guste tanto y que debemos seriamente considerar terminar. Por ejemplo, ese es el caso de que si mi papá tiene una empresa, él necesita que yo estudie, por ejemplo, administración de empresas. A mí no me gusta la administración de empresas, pero llego a entender en un momento que si no lo hago, entonces no puedo dirigir la compañía que mi papá está a punto de entregarme porque yo soy hijo único. Entre otros propósitos está el uso del 528, que ya casi vamos a definirlo, uso de técnicas de asimilación fácil y comprensible y de aplicación práctica en el diario vivir. O sea, no son cosas esotéricas de las que vamos a hablar. Número 5, y muy importante, el reenamoramiento hacia los libros. Porque mucha juventud le ha perdido amor a los libros, y es porque los libros, cuando tienen muchas letras y muchos números, aburren a cualquiera, incluyendo al que hizo el libro. Entonces, y un ejemplo clásico es cuando usted empieza a leer el primer capítulo de cualquier libro, que va bajando los párrafos, cuando llega al último párrafo, ya su memoria con respecto a lo que ha leído arriba está en un % quizás muy bajo.
fortalecimiento de nuestra memoria y aumento marcado, número 7, aumento marcado en nuestra autoconfianza, porque con el aprendizaje acelerado puede que llegue el momento en que vamos a caminar por las calles literalmente con varios libros en la cabeza. Ese es hay un recordatorio porque vamos a seguir hablando de eso al final. Número 5, el uso de los 5 sentidos, las 8 inteligencias de Gardner y de los 2 cerebros. Ahí estamos hablando del 528, 5 sentidos, los 2 cerebros. Ya vamos a ver que no es un solo cerebro que tenemos, y las 8 inteligencias. ¿Qué es la neurogénesis? Lo que le mencioné al principio. ¿Qué es la hiperplasticidad? ¿Cuáles son los pilares de la salud? Etcétera. Por ahí seguimos. Ya mencionamos que el bebé es el mejor de los investigadores. ¿Por qué razón? Bueno, porque usa sus 5 sentidos cuando él está gateando. Es un científico de su medio ambiente. Él se da cuenta de la coloración, se da cuenta de cómo huele, se da cuenta cómo sabe, ¿verdad? Se da cuenta de todo a través de sus 5 sentidos. Entonces, ¿dónde radican estos 5 sentidos? En nuestro cerebro, ¿verdad? Y lo que ustedes ven ahí en colores es la imagen de un cerebro, enseñándonos el lóbulo frontal que está debajo de la frente, el lóbulo parietal que está pegadito de lo que están aquí, ¿no? Para señalarlo con mi mano, que están pegados de la línea media, los parietales. Ahí está también el lóbulo temporal a cada lado de la oreja, y el lóbulo occipital, que no sé si lo ven, que está un poco más atrás. Entonces, estos sentidos, por ejemplo, el sentido del olfato reside ahí en el lóbulo temporal. No sé si ven la flechita ahí que lo estoy señalando. Ahí está el sentido del olfato, mientras que el sentido del gusto, del paladar, está en una región que está entre ese frontal y el temporal. Ahí en esa línea está el del gusto. Y el de la vista, pues es clásico, que nosotros vemos es con el occipital, que es con el que está detrás, arriba de nuestra nuca. Se cree que cuando nosotros hacemos uso de los 5 sentidos, está el 5, estamos hablando del 5, del 528 del 5, cuando usamos los 5 sentidos, ¿verdad? Lo que pasa es con esto que parece ser que hay comunicación entre todos estos sentidos a la hora de estarlo aplicando. Por ejemplo, cuando yo estudio, usualmente me estoy tomando un café o me estoy tomando un jugo, y para el paladar. Ahí yo pongo a esa área que está entre el área frontal y el área temporal. Más luego hago uso del olfato y huelo una vela apagada, por supuesto, para estimular el centro del olfato, que ya mencionamos que está entre el frontal y el temporal. Estoy viendo la pantalla, estoy viendo imágenes, ahí estoy estimulando el centro occipital. Estoy teniendo un abanico a buena temperatura, ¿verdad? Y estoy a la vez escuchando una musiquita de Mozart, que es con la música del barroco, quiero decir. Y Mozart fue uno de los del barroco, pero música del barroco, música del periodo clásico, música del periodo renacentista o cualquiera de ese tipo de música, los cantos gregorianos. Todas estas cosas se cree que cuando lo ponemos juntos, la sumatoria que hay entre el uso de cada uno de estos sentidos a la vez va a aumentar las comunicaciones que hay entre neuronas en diferentes puntos del cerebro. Y esto lo que se cree es que aumenta tanto la
contribuye a la hiperplasticidad, que la vamos a ver en un momentico, que es el aumento de las conexiones que hay entre nuestras neuronas. O sea que mi sugerencia es, como técnica, utilizar el 5. ¿Y de qué se trata el 2? Vamos a ver si lo tenemos por ahí. El 2 se trata de que en realidad tenemos dos hemisferios cerebrales. Tenemos un cerebro, clásicamente, pero en realidad vamos a ver que son dos. Y podemos decir que está el cerebro izquierdo y el cerebro derecho. Y por eso les pongo yo ahí en la diapositiva izquierdo versus derecho. ¿Cuál es el 8? Ya tenemos el 5 de los 5 sentidos, tenemos el 2 de los 2 cerebros, y ahora vamos a ver cuáles son las 8 inteligencias descritas por un gran psicólogo que es un bestseller allá en la ciudad de Nueva York, y lo pueden revisar. Él nos habló de la inteligencia lingüística, o sea, de las letras. También nos habló de la inteligencia logística. Y ustedes la ven, la 2 en azul, ahí, en color azul. Ahora, hay otras, como la musical, como la corporal, la del movimiento, como la del espacio, la intrapersonal, la interpersonal y la de la naturaleza, que están en rojo. Y nada en contra de mis amigos liceístas, ¿no? Porque mis hermanos liceístas yo los quiero mucho. Yo soy escogidista, obviamente. Entonces, esto, lo de lingüística y logística, como ustedes ven, empiezan con la L de lento. De manera tal que esas dos inteligencias son las más lentas que hay de las 8. Es como si usted fuera, por ejemplo, como si fuera que no sé, como el doctor Restituyo cogiera de Manhattan a Passaic en bicicleta. Es muy lento. Es mejor que el doctor Restituyo se vaya en su Cadillac, y ahí está en el cerebro derecho. El mejor provecho es utilizar los dos cerebros, todas las inteligencias, que la vamos así en letrica. Fíjense qué difícil es. Las letras son muy difíciles, los números, los 8 son muy difíciles. Ahora, si los vemos así, por ejemplo, vemos que, por ejemplo, miren la musical ahí. Ya ustedes ven que esa imagen le gusta más al cerebro que un número. Miren esta de una bailarina, la de ballet, que es la kinestésica, como por ejemplo los cirujanos, los zapateros, la gente de arte aprenden más con el movimiento, ¿no? Aquí está una de las lentas que habíamos dicho, la lingüística. La de los números está por aquí con esa calculadora. Esas son las dos más lentas. Pero después, la que tiene que ver con la naturaleza, con la inteligencia intrapersonal y la interpersonal, son inteligencias muy poderosas. El truco está en tratar de usarla más que uno pueda. Cada quien tiene su preferencia. A mí me gusta estudiar con música y me gusta estudiar con lo del paladar, ¿verdad? Aplico lo más que yo pueda para sacarle mayor provecho a mi cerebro. Porque allá en Moca, cuando yo estaba chiquito, yo soy de la capital, pero vengo del Cibao. Y no soy un capitaleño guillado. Yo nací ahí en la Máximo Grullón, en Villaconsuelo, como el doctor Restituyo sabe. Entonces, allá en Moca, usualmente el viejo de campo le dice al muchachón, pero Fico, tú no usas más del 10% de tu cerebro. Y es así. ¿Por qué? Porque insistimos en usar el hemisferio izquierdo, donde residen las inteligencias más lentas. No estamos dándole uso mucho al cerebro derecho, donde, por ejemplo, fíjense ustedes, cuando ustedes hacen la sumatoria entre la inteligencia intrapersonal, que es la que dice, yo me voy de aquí. Por ejemplo, cuando uno estaba en una discoteca, cuando un muchacho, que uno se olía algo raro, yo me voy de aquí, y después al otro día usted oía que se armó un rebú en tal o cual discoteca. Esa es la inteligencia intrapersonal. La interpersonal es entre dos personas, ¿verdad? Como esta que está aquí en el número 4 de este reloj imaginario. Estos dos
muñequitos ahí. Entonces, esa interpersonal la utiliza mucho el vendedor, la inteligencia social, ¿verdad? Y hay una que es sumatoria de varias, que es la más poderosa, que es la denominada inteligencia emocional, de manera tal que usted puede que se dé el caso con frecuencia de que en un grupo de individuos que están trabajando para una compañía, la grandísima mayoría pasó el test de IQ, el IQ test, el IQ. Pero quien dirige la oficina es aquel que se quemó precisamente en el IQ. ¿Por qué? Porque tiene un coeficiente emocional, un EQ, Emotional Coefficient, lo tiene muy sólido. Y aunque se quemó en varias de las materias en la universidad, es el que maneja mejor el personal a nivel de emociones. Entonces, hay un libro muy famoso que tiene un título más o menos así en español de cuál es el por qué en el futuro aquellas personas que usen más su hemisferio derecho son los que van a predominar y son los que van a tener mejor trabajo. De hecho, ya eso está pasando. Está pasando y a nivel ya hemisférico, porque por ejemplo, países como la China, Japón, Taiwán, Indonesia, la India, Rusia, se nos están yendo muy adelante porque ellos están haciendo más hincapié en estas cosas de educación y no énfasis, no están haciendo énfasis en enseñanza llana y sencilla que no tiene tanta trascendencia. Por ejemplo, a estas inteligencias que ustedes vieron aquí, ¿verdad? La podemos ver cuando te conocí, por ejemplo, en un baile ahí en el Club Naco, o de Arroyo Hondo, o de Guachupita. En realidad ni me acuerdo. ¿Qué será de mis 8 inteligencias? Entonces, lo que le quiero significar con ese bailecito ahí es que ahí está la inteligencia kinestésica del movimiento, ahí está la inteligencia musical, ahí está la inteligencia de la naturaleza, ¿verdad? Ahí está la inteligencia intrapersonal, la interpersonal. El viejo está calculando cómo le va a decir cosa bonita a la vieja. Ya ahí está la inteligencia lenta de la lingüística, está calculando los pasos, la inteligencia de los números, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, fíjense ustedes cómo una imagen dice más que 1000 palabras. Este señor, para hacer un pequeño remanso, porque yo creo que nos queda tiempo todavía. Sí, nos quedan 29 minutos, digo como 15 minutos. Este dijo algo muy importante y es: aléjate de la gente que trata de empequeñecer tus ambiciones. La gente pequeña siempre hace eso, pero la gente realmente grande te hace sentir que tú también puedes ser grande. Y eso lo dijo un grande, o sea que yo se lo tengo que creer. ¿Qué es neurogénesis? En el número 6, ¿qué es hiperplasticidad? Fíjense dos neuronas ahí que se están besando a través de piecitos y manitas. Entonces, donde se juntan esos piecitos y esas manitas, mencionamos anteriormente que es lo que se llama la sinapsis, ¿verdad? Y ahí, si usted quiere explotar su genialidad, ahí es donde tiene que trabajar, ¿verdad? En aumentar las conexiones que hay. Gracias a Dios, hay formas de cómo aumentar el cuerpo neuronal en número, ¿verdad? Las neuronas, que es lo que se llama neurogénesis, y también de cómo aumentar esas comunicaciones, que es lo que se llama neuroplasticidad. Miren ustedes qué red maravillosa tenemos ahí, muchísimas de las cuales no estamos utilizando debidamente. Ahí están los cuerpos neuronales que se ven en un verde clarito y las comunicaciones que se ven en un verde más oscuro, que son como ramas de un árbol. Fíjense ustedes la disposición que tiene una neurona que parece como una arañita. Y ahí el que hizo el método del mapa mental se basó precisamente en esa estructura histológica de la neurona, como quizá podamos ver. Esto es lo de la neurogénesis, ya lo mencioné, la neuroplasticidad. ¿Cuáles son los pilares de su salud global? ¿Cuáles son esos 10 pilares? Si usted mantiene esto en registro y lo aplica
¿verdad? No lo deje engavetado. Entonces, no tan solo usted se va a alejar de la demencia diametralmente, pero también va a cuidar su corazón, va a cuidar a sus riñones, a su hígado, a su microbioma intestinal, etcétera, etcétera, etcétera. Esos 10 pilares griegos me recuerdan a los 10 pilares de la salud global que están ahí a la izquierda. El medio ambiente, el ejercicio, el control de la ansiedad, comida apropiada, sueño reparador, el microbioma humano que está regado en el cuerpo entero, en la piel, está en las vías respiratorias, está en los intestinos, está en los pulmones, está en los senos. Señores, son cosas que debemos educarnos en esto, porque de ahí depende la longevidad de nuestra vida y la longevidad de nuestra facultad mental. Como número 7 está la pared intestinal, el sistema inmunológico, los genes y aquello que controla los genes, los cuales nosotros podemos controlar desde fuera con lo ya mencionado, con comida adecuada, con ejercicio, con control de la ansiedad, con un sueño reparador. Todo esto está interrelacionado. Y de esos 10 pilares que ustedes ven ahí, imaginarios, griegos, los aplicamos a nuestra salud global y a nuestra salud mental. Si ustedes le dan un vistazo a esto y después escarban y elaboran en eso, yo les aseguro que no tan solo la salud de ustedes va a mejorar, la salud global. O sea, cuando decimos salud global, estamos hablando no tan solo de salud física, estamos hablando de salud mental, de salud intelectual, de salud emocional, de salud espiritual y de salud económica. Todas se interrelacionan. Déjeme ver si yo creo que tenía un temita por ahí. Por ahora no sé cómo salir de aquí. Perdónenme que los viejos no bregamos mucho con esto. Yo le tenía un temita de una película que tal vez nada más yo creo que el doctor Restituyo se va a acordar. Fue un tema que, bueno, no estábamos tan niños y yo creo que la han repetido tantas veces. Se la voy a poner ahora en mi teléfono. Y vamos a aplicar ahí, ¿verdad? La inteligencia auditiva. Vamos a ver si no me da anuncio esto. Qué pena que no. Ahí está. Ah, bueno, ahora me pusieron un anuncio. Bueno, era el tema de esa película. El bueno, que de bueno nada tenía, el malo y el feo. Estos son, utilizando la imaginación, los 3 enemigos capitales de su salud, ¿verdad? Número 1, el bueno, representado por Clint Eastwood, que es el primero a su izquierda. Ese estaba llenecito de inflamación crónica, Clint Eastwood. El segundo, Lee Van Cleef, que sería el último, el tercero, Lee Van Cleef, que era el malo, ese viejo estaba súper oxidado. Y el tercero, Eli Wallach, que era el representante de la defensa, como el feo, ese era el feo, Eli Wallach. Entonces, ahí tenemos a los 3, vamos a decir, a los 3 archienemigos de su salud, que son la inflamación crónica, el estrés oxidativo y el daño en la defensa. Fíjense que el del medio es el que tiene la pistola. Hay un daño en la defensa ahí. Y es para que grabemos eso. Porque cuando descuidamos a los 10 pilares de la salud global, acuérdense que la mental está dentro de la salud global. Cuando descuidamos esos 10 pilares de la salud, la mesa de la salud global va a estar coja en algún lado. ¿Y cómo se manifiesta en uno que ese daño sea así?
Bueno, que cuando no actuamos con tener buenos pilares que nos sostengan la salud global, entonces nos vamos a llenar de inflamación como Clint Eastwood, nos vamos a llenar de oxidación crónica como Lee Van Cleef y vamos a tener un sistema de defensa dañado como es en el caso de Eli Wallach, que era el feo. Todo esto es, por supuesto, producto de la imaginación para ilustrar en esos tres fenómenos que están acabando con nosotros. Una de las cosas que más nos va a causar a todos estos desequilibrios de inflamación crónica, de estrés oxidativo y de daño en la defensa es un daño en la pared interna de nuestras arterias, que es lo que nos va a causar disfunción endotelial a nivel de cualquier sitio, de cerebro, de corazón, de riñón, de retina, de todas partes. Entonces, todo eso es por consecuencia de tener esos tres archienemigos atacando a las arterias, en este caso del cerebro. Y usted quiere, de una forma que tiene que ver con la salud, aplicar estas cosas para poder tener un aprendizaje acelerado, ¿verdad? Fíjense ustedes aquí que esta es la normal, esta está lindísima, mire cómo tiene ese piso tan bonito, bien esbelto así, pero que aquí cuando se va poniendo vieja la cosa, cuando se va haciendo arteriosclerosis, cuando se va acumulando el colesterol, cuando nos estamos chicharroneando, pues entonces lo que va sucediendo es que esa montañita va creciendo dentro de eso que una vez era tan bonito que se llama el endotelio y se va dañando la arteria y esa arteria entonces se va obstruyendo y nos va causando daños a nivel de nuestro pensamiento y por ahí es que empieza la demencia vascular, no la de Alzheimer, que es otra cosa, pero en la de Alzheimer también hay inflamación crónica, hay también estrés oxidativo, hay también daño en la defensa. La placa que se forma en el Alzheimer tiene mucho que ver con esta demencia. Miren ustedes qué chulería aquí, esta imagen de un cerebro en forma de frutas y de nueces y de cuantas cosas. Ahí yo les pongo para que tengan 18 alimentos que son sumamente importantes para tener una buena salud mental, para uno poder también aprender aceleradamente. Entonces, finalmente ese fue el tema, el número 10, el número 10 de todos y quería ponerlo al principio para que tuviéramos chance de hablar un poquito ahora. Otras técnicas para la aplicación de aprendizaje acelerado en nuestras diferentes disciplinas, ¿verdad? Y en nuestras vidas, incluyendo la de nuestros niños que siguen siendo enseñados en su mayoría, ¿verdad? Y no educados. O sea, no son todos los que tienen el chance de ser educados. No son todos los que tienen el chance de ser expuestos en sus diferentes aulas a los 5 sentidos, a los 2 cerebros y a las 8 inteligencias. Recordemos que ya de nuestras aulas se ha sacado la música, se ha sacado el canto, se ha sacado el coro, se ha sacado el dibujo, se ha sacado la moral y cívica. Entonces los países orientales se están poniendo a años luz lejos de nosotros y como consecuencia de esto, ustedes están viendo todo lo que está pasando en nuestros mundos. Pero bueno, el estado alfa, ya hablamos de él, que es la alerta relajada, es que cuando usted va a estudiar, bueno, usted relaja un tipo de grupo muscular como los hombros, respira lento, y yo lo he visto en mi propio electroencefalograma, yo haciéndolo, cuando hicimos la clase de aprendizaje acelerado en Minnesota, nos pusieron electroencefalógrafos a los participantes y al respirar lento, eso va a controlar la ansiedad. Cuando usted respira por la nariz y lo aguanta hasta el 5 y lo bota por la boca en 6, lo que pasa es que hay un estímulo exquisito y violento del sistema parasimpático.
y usted ve con sus ojos de sorpresa cómo cambian las ondas cerebrales de una onda beta que implica ansiedad, implica latido cardíaco rápido, implica respiración rápida, porque es el sistema de pelear o correr. Usted lo ve como cuando usted cambia la respiración, se relaja un grupo muscular, cómo cambia esa onda en forma de diente de serrucho a una onda al estilo de las lomitas de Bonao, de donde es el doctor Restituyo, unas ondas suaves, y esas ondas son las que queremos para estudiar, ¿verdad? Yo estoy ahora mismo en alfa porque yo me disfruto lo que estoy haciendo, tengo mis 5 sentidos, tengo el 5 en aplicación, estoy usando mis 2 cerebros y a la vez saco de la mayor parte de las inteligencias que pueda para dar esta conferencia. Miren en el segundo, la palabra clave en la tabla de contenido, la visión periférica, la asociación de imágenes, el mapa mental, son metodologías chulísimas que facilitan el estudio de cualquier libro, por largo que sea. La lectura sintópica, que es algo del otro mundo. El método medalaganario, ya de ahí para abajo son cosas que yo me he figurado. El método medalaganario, el método del documento en Word, el método de los países, de los animales, de los objetos, de las celebridades, etcétera. Miren un ejemplo de mapa mental en el cual ustedes ven que tiene la misma disposición que las neuronas que le enseñé anteriormente, que tiene un centro, por ejemplo, en este caso dice mind mapping, y empieza a tener ramificaciones como los piecitos y las manitas de las neuronas. El que creó esto del mind mapping dio en el clavo, porque cuando usted pone las cosas que se quiere aprender alrededor en ese sentido neuronal, es de mucho más fácil aplicación. Lo que no me gusta de ese mapa mental es que tiene muchas letras, y ya ustedes saben que todo lo que tenga muchas letras y muchos números es muy lento. Este me gusta más, ¿sabes? Que tiene letras, tiene números, pero también tiene imágenes, y al cerebro le gusta en demasía las imágenes, sobre todo cuando están en color. Fíjense qué cosa más horrible esta tabla de contenido de un libro. ¿Cómo es posible que yo, abriendo la primera página, me voy a topar con este libro y lo voy a seguir? Entonces, esa tabla de contenido para mí es el primer causante del desenamoramiento que tiene el niño del libro, y el adulto joven, y el adulto maduro, y el anciano. Todo el mundo, ¿quién le entra a eso? Entonces, lo que tenemos que hacer, por ejemplo, es cuando tenemos una tabla de contenido, le buscamos las palabras claves que nos suenen a algo a nosotros, a algo que nos atraiga. Por ejemplo, en este libro tiene 5 capítulos nada más. El número 1, por ahí María se va. Bueno, a mí me atrae María. Puede ser que a usted le atraiga ahí. Puede ser que al otro le atraiga se va. No importa. Este es un estilo personal. Arroyito cristalino, que de una vez pienso en el profesor maestro Solano. Para mí es cristalino, ¿verdad? Para usted puede ser arroyito. Sin tu cariño son de cartón todas las estrellas. Cartón, ya con esa yo tengo. Inolvidable, de Tito Rodríguez. Oiga usted, Dios, patria y libertad. Ahí van la tren amarillo. Entonces, lo que le quiero decir es que ustedes seleccionan en su tabla de contenido, cuando ustedes abran el libro otra vez, subrayen en amarillo o en rojo o en verde o en azul, como usted quiera. Eso es lo que usted quiera. Y ya va a ser más fácil esto. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en este libro, por ejemplo, que yo voy a leer, este es el libro, no sé si se ve ahí, porque no lo deja ver pero este libro es de Juan Bosch, de Cristóbal Colón a Fidel Castro. Entonces ahí usted busca, perdónenme, oh Dios, esto es un lío, un momentico. Ok, si ustedes buscan, por ejemplo, en la tabla de contenidos de ese libro, habla de una frontera. Ese es el capítulo 1, que es la primera imagen al lado de Juan Bosch.
esas son fronteras imperiales que él habla en su primer capítulo. En el segundo capítulo, la frontera dominico-haitiana. ¿Cuál es el estado de la frontera? Ese es el segundo. Después habla de cómo fue la interrelación entre los colonizadores y los indios. Entonces, al usted buscar todas esas cosas y ponerla así en ese sentido, entonces, perdón, déjame yo ver si porque es vital que yo le enseñe esta cosa aquí, ahí, sí. Quiero enseñarle. Miren, por ejemplo, ese libro, ese es el método del Word. Ustedes cogen las palabras claves, ¿verdad? Del libro que vayan a leer y las ponen en imágenes. Ustedes ven capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, ¿verdad? Y van haciendo sus palabras claves en imágenes. Y miren, por ejemplo, ese libro, que es un libro, déjenme ver si lo tengo aquí. Es un libro de, sí, lo tengo aquí, no se me vaya. Miren, ese es un libro que va hasta el capítulo 26, tiene 635 páginas y ustedes lo pueden sintetizar en un documento Word para después ustedes hacer lo que ustedes quieran medalaganariamente. Por ejemplo, esos 26 capítulos, yo les invento una película conocida y en la película conocida lo voy poniendo en serie, como hacían los romanos cuando iban a dar sus discursos. Ellos se iban por el barrio a ver las estatuas de los diferentes vecinos y ellos iban dándole el 1, el 2, el 3, el 4 un viaje imaginario a Nueva York desde que se montan en el aeropuerto, o puede ser al Pico Duarte y van poniendo las cosas en orden. Así pueden ir poniendo las imágenes y se pueden ir aprendiendo el contenido. Por más bravo que sea el libro, se lo pueden aprender básicamente el contenido en el mismo día que lo empiezan a hacer el mapa basado en Word, ¿verdad? Déjame ver cómo. Entonces, seguimos. A ver dónde quedamos. Entonces, eso está muy feo así. A mí no me gusta así. Y a eso yo lo que le hago es que le pongo, por ejemplo, donde dice integración monetaria y régimen cambiario, ahí yo le pongo a lo que integración lo pongo en amarillo. Sistema, al número 2, sistemas monetarios y regímenes cambiarios, sistema le pongo, etcétera, etcétera. O sea, lo que más me haga sentir cómodo a mí, como hice con ese, por ejemplo. Entonces, que nosotros hicimos al principio, ¿verdad? Hay alguien que se recuerde, francamente, si no se acuerdan de los 10, no importa. Pero alguien se recuerda de alguno, por lo menos. Bueno, los micrófonos estarán cerrados. Bueno, cuando vamos a la pregunta me dicen, así es mejor. Miren, por ejemplo, si ustedes ven el 1 al 10, miren qué fácil forma de aprenderse esto en 1 minuto, 2 minutos. 1, lo hacen con rima. 1, humo. 2, 3, 4, teatro. 5, brinco. 6, béisbol. 7, arete. 8, bizcocho. 9, 10, pez. Entonces, si usted quiere hacer un ejercicio de 10 cosas, de 10 versículos, de 10 cosas importantes para dormir bien, de 10 cosas importantes en el ejercicio, de 10 leyes, de esas leyes malísimas, digo, de esas leyes que son dificilísimas para los pobres abogados de aprenderse, como la licenciada que debe estar por ahí. Entonces, esta es una cosa sumamente fácil, es un juego de niños, en el cual al hacer una asociación con la imagen y el número,
es mucho más fácil. Entonces, de manera tal que si, por ejemplo, si a usted le dicen cuál era la número 7, ya usted sabe que es arete, ¿verdad? Y si le preguntan la 3, por esa la res, ¿verdad? O sea, que esta es una de las técnicas, ¿no? La de asociativa. Ustedes se pueden aprender una cosa muy difícil y la pueden relacionar con algo conocido y hacerlo más fácil. Y voy a terminar con esta imagen que me ha estimulado mucho en toda mi carrera médica y en todas las cosas que me gusta hacer, aparte de la medicina. Y fue el problema filosófico que Einstein nos ha resuelto a muchos. Y para mí ha sido una ecuación de éxito en mi vida, porque yo me siento ser exitoso. Para mí, ¿no? O sea, para mis adentro. Si queremos el poder, ¿verdad? Yo no estoy hablando de poder político, pero se puede incluir. El poder ser médico, el poder ser abogado, el poder ser arquitecto, el poder ser lo que sea, sin importar la edad. Señores, sin importar la edad. Usted es viejo porque usted quiere, pero ya usted sabe que hay dos cosas antiviejo, que son la neurogénesis, que es la producción diaria de neuronas, y la neuroplasticidad. Y eso está ocurriendo en todos nosotros, sobre todo en el que practica los 10 pilares de la salud global y mantiene a los archienemigos controlados, al que mantiene a la inflamación crónica, al que mantiene al estrés oxidativo y al daño del sistema de defensa controlados. Entonces puede llegar al poder de conseguir lo que quiera más fácil. Ahora, por eso es que dicen que el conocimiento es poder. Sin embargo, el conocimiento yo lo veo como una función del hemisferio izquierdo del cerebro, donde están la lógica y la lingüística. De ahí es la base para el IQ test. Pero estas son las inteligencias más lentas. Entonces, ¿por qué coger la bicicleta cuando yo puedo coger el Cadillac? ¿Cuál es el problema? Entonces, Einstein viene y resuelve esa problemática, incluyendo al no letrado, al que no sabe leer ni escribir, y dice, la imaginación es más importante que el conocimiento. O sea que la imaginación me lleva en el Cadillac a conseguir el poder. Y si usted es de los que cree en Proverbios 1:7, usted está hecho, usted se salvó, porque en Proverbios 1:7 lo que dice es que el temor de Jehová es el principio de sabiduría. Muchas gracias. ¿Preguntas?